El día de hoy les hablaremos sobre nuestro proyecto final de simulación, el cual se trató sobre una simulación de un proceso operativo usando el software Arena. Mi grupo está conformado por Mimina, Luis Lizarazo y mi persona Natalia Polo. El caso a estudiar fue completamente hipotético y trataba sobre la empresa Logic Centers, dedicada a la gestión y distribución de mercancía para diversas cadenas minoristas, el cual presentó tiempos de espera en los muelles de descarga y retrasos en la parte de la inspección y congestión del proceso ubicado en el almacén. Y debido a esto se generaba acumulación en varias claves del proceso, como dice el enunciado. Los supuestos que definimos fueron los siguientes: unidad de tiempo, horario de operación, condición inicial, lógica de flujo y la simulación. En la condición inicial, para estandarizar las réplicas y aislar el efecto de las llegadas y la capacidad, el sistema arrancó vacío en cada corrida. Y en la parte de la simulación, se ejecutaron 30 réplicas para asegurar estabilidad estadística en las métricas y permitir inferencias confiables sobre el desempeño del sistema. En la parte de los parámetros de entrada, en primer lugar, se asumió una llegada de lotes con una distribución exponencial para reflejar la variabilidad natural con la que ingresan pedidos a un sistema real. Los tiempos de servicio de cada proceso se definieron con distribuciones que representan adecuadamente su naturaleza operativa: triangular para la descarga por la variabilidad dependiente de condiciones externas, normal para la inspección, procesos que son más estandarizados, y uniforme para la ubicación en el almacén, ya que es una actividad rápida y relativamente constante. Asimismo, se estableció un número limitado de recursos, 2 muelles, 3 inspectores y 3 operadores de montacargas, con el fin de generar condiciones que permitan identificar posibles cuellos de botellas, ya que ese es el objetivo principal del análisis. Finalmente, el supuesto de jornada laboral se fija de 480 minutos, esto quiere decir un horario laboral normal, que permite comparar diferentes réplicas bajo un mismo horizonte temporal. En conjunto, estos parámetros y supuestos permiten crear un modelo sencillo, coherente y suficiente para analizar el desempeño del sistema y proponer mejoras basadas en evidencias simuladas. Ahora bien, pasemos como tal al proceso de simulación en el programa Arena. Ya una vez planteados los parámetros de entrada, como las llegadas entre las entidades, los diferentes recursos, los diferentes procesos, sigue la parte de la modelación en el software Arena. Entonces, como primer proceso, como primera entrada, vamos a denominar la llegada de los lotes, que la llegada de los lotes pues va a seguir una distribución exponencial de 25 y las unidades en minutos. Llamamos acá un atributo, luego sigue el proceso de la descarga del muelle, que este proceso, el enunciado nos indica que hay 2 muelles disponibles para la descarga. Entonces, aquí en la parte de resource, vamos a colocar que la capacidad de descarga pues va a ser de 2 muelles. Y en la parte de resource nos vamos acá y vamos a colocar el nombre del resource que ya habíamos nombrado anteriormente. Entonces nos vamos acá a descarga y le damos aquí en aceptar. La inspección del muelle nos dice que vamos a contar con 3 operarios, ¿sí? Y aquí en la parte de resource, pues llamamos acá, nosotros lo llamamos como inspección cal, damos en OK y esta va a seguir una distribución normal con media de 10 y con una desviación estándar de 2. Le damos aquí en OK. Y como último proceso vamos a tener el proceso de ubicación al almacén. Entonces, este proceso va a seguir una distribución uniforme con un mínimo de 5 y con un máximo de 10. Y lo mismo, vamos a contar con 3 operarios, con 3 operadores de montacarga. Le damos en aceptar y le damos aquí en aceptar. Entonces, una vez corremos nuestro modelo y acá vemos cómo nos corre el modelo de manera satisfactoria. Si lo queremos ver más rápido, pues le damos acá y él automáticamente nos muestra los resultados de la simulación. Ya una vez obtenidos los resultados de nuestra modelación, podemos identificar, por ejemplo, la tasa de utilización en los 3 procesos distintos, que es
el proceso del muelle, el proceso de inspección de la calidad y el proceso de almacén. Entonces, por ejemplo, en las primeras réplicas podemos identificar que el proceso de descarga, o sea, el proceso del muelle, está siendo utilizado en un 37.4% del tiempo, mientras que el proceso de almacén, por ejemplo, se está utilizando un 8,7% del tiempo. Y adicionalmente, en el proceso de inspección de la calidad, se está utilizando un 12,891%. Si nos vamos acá a otras réplicas, por ejemplo esta, podemos identificar que la descarga está siendo utilizada, el proceso de descarga, en un 54,464%, mientras que el proceso de inspección de la calidad está siendo utilizado en un 14%. Y el proceso de almacén se está utilizando un 12,063% del tiempo. Es decir, que por lo menos en el proceso de atención del muelle podemos ver que existe un cuello de botella. Caso contrario pasa cuando vemos los procesos de inspección y el proceso de calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su proceso nos damos cuenta que es entre el 10, 15%, inclusive 8%. Es decir, que el proceso donde se está generando la espera es en el tiempo de atención del muelle. Por ende, vamos a dar en la siguiente modelación, vamos a dar algunas recomendaciones de operación que nos van a permitir disminuir este cuello de botella. Nuestra propuesta de mejora, teniendo en cuenta que el cuello de botella se ve en la descarga del muelle, decidimos implementar o proponer que se implemente, valga la redundancia, otro muelle adicional. Y por lo menos en el número de operarios de la inspección del muelle y la ubicación, reducirlos a 2 cada uno. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que gran parte del proceso, lo que es la inspección del muelle y la ubicación hacia el almacenamiento, eh, el porcentaje de utilización es muy bajo, por ende hay mucho tiempo de ocio, por lo que podemos ubicar esos operarios en otras zonas más específicas donde se les pueda dar un mayor uso. Entonces nos vamos acá en la parte de resource, en el proceso de descarga, colocamos la capacidad de 3, el número de operarios para la inspección de la calidad se reduce a 2, antes eran 3, ahora se reduce a 2, y lo mismo pasa con el almacén. Entonces, una vez tenemos nuestro modelo, lo corremos y se puede apreciar que el modelo corre de manera satisfactoria y podemos, si queremos ver los resultados, le damos acá. Entonces, nos vamos, por ejemplo, aquí en la parte de la utilización de la descarga, podemos identificar que disminuye. Llegamos a un pico de la tasa de utilización del 54 o 55% y acá por lo menos vemos que la descarga de utilización ahora baja, por lo menos en esta réplica, del 25,368%, es decir, disminuyó un 20% la tasa de utilización. Vemos, por lo menos si queremos ver la tasa de utilización del operario que inspecciona la calidad, es de un 20%, aumenta ligeramente, y el almacén sigue siendo utilizado entre rangos de 8 a 15%, por lo menos en este caso es del 3,096%, es decir, que la disminución de un operario no afectó como tal el proceso, o si lo afectó de manera muy reducida. ¿Sí? Entonces, podemos decir que después de aumentar la capacidad de descarga de 2 a 3 muelles, el sistema muestra una mejora significativa, ya que por lo menos la utilización bajó entre un rango del 20 al 25%, por lo que esto hizo que desaparecieran las colas y que los camiones pudieran iniciar el proceso sin esperar.
Los procesos de inspección y almacén se mantuvieron su tasa de utilización en niveles bajos sin presentar ninguna congestión. Es decir, estos aumentaron un poquito, pero no se vio afectado dentro del proceso. Finalmente, cuando aplicamos el cambio de reducir los operarios de inspección de almacén de 3 a 2, el comportamiento de este sistema, pues, podemos decir que se mantuvo estable. Por lo menos en el caso de la inspección, la utilización vemos que aumentó ligeramente, digamos, entre valores de 14 y 30%, con algunas colas pequeñas dentro de las réplicas. Sin embargo, podemos decir que estas colas no fueron suficientes para convertirse en un cuello de botella ni afectaron tampoco el ritmo de salida del sistema. El almacén también aumentó su utilización, pero se mantuvo siempre debajo del 25%, demostrando que tenía capacidad suficiente para poder responder la demanda. Luego de haber visto el proceso por completo en arena, el inicial y el de las mejoras, podemos hacer una recopilación de las conclusiones que ya ha dicho mi compañero, donde se vio que el modelo de simulación desarrollado nos dio unos resultados que indicaban que el proceso de descarga con solo dos muelles disponibles constituía el principal cuello de botella del sistema, al presentar niveles de utilización entre el 50 y el 55% y generar tiempos de espera y colas desde el inicio del flujo. La evaluación de escenarios permitió determinar que aumentar la capacidad del proceso de descarga de 2 a 3 muelles redujo de manera significativa la utilización del recurso crítico y eliminó las colas asociadas a esta etapa. Asimismo, la reducción del personal en inspección y almacén de 3 o 2 operarios no afectó el desempeño general del sistema, ya que ambos procesos continuaron operando dentro de rangos aceptables de utilización y sin generar congestiones.